es el tema del factoreo, es donde las cosas empiezan a tomar un poco de sabor, y para eso hay que leer un poquito de algunos conceptos claves, adelantarles también que este tema del factoreo, que ustedes tal vez lo conocen como casos de factoreo, algunos lo recuerdan, otros no lo recuerdan, algunos solo recuerdan algunos de los casos y no todos, es importantísimo para los cursos de matemáticas 1 hasta matemáticas 4. En el desarrollo de esta clase vamos a ir viendo cositas que yo les voy a ir mencionando que son como spoilers, ¿no? Cositas de que esos spoilers son las cosas que van a estar utilizando más adelante, en la matemática 2, en la matemática 3, en la matemática 4, etc. Por lo tanto, les doy un consejo desde ya. Si ustedes gustan cursar desde la matemática 1 hasta la matemática 4 con un alto porcentaje de seguridad de aprobación, manejen el factoreo. Si ustedes manejan los casos de factoreo y los temas anteriores de las bases algebraicas, no van a tener ningún problema con llegar hasta la matemática 4. Muchas veces, cuando los estudiantes ya están ahí, la dificultad radica en que tienen problemas con el factoreo, tienen problemas con el álgebra, y ahí es donde empiezan el déficit académico. Entonces, pongámosle mucha atención. Si no se aprende en su momento, este es el momento de aprenderlo, a los 10 casos de factoreo que vamos a estar estudiando. Bueno, primero que nada hay que hablar de algunos conceptos claves, como es expresión algebraica, la vamos a abreviar como EA. Una expresión algebraica no es más que un conjunto de números y letras que se van a encontrar multiplicando, sumando, restando o dividiendo entre sí. Entonces, esos componentes de esas expresiones algebraicas pueden ser términos o pueden ser factores. Una pregunta, ¿me ven bien la pantalla? ¿Escuchan bien el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, Profe, se escucha bien. se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Gracias. Bueno, como les decía, entonces en una expresión algebraica ustedes van a encontrar una combinación entre términos y factores, o tal vez, o posibles factores. Vale. ¿Cuáles son nuestros términos? Nuestros términos van a ser aquellos elementos que ustedes van a encontrar ya sea sumando o restando dentro de la expresión algebraica. ¿Y cuáles van a ser nuestros factores? Son aquellos elementos que los vamos a encontrar tanto multiplicando o dividiendo. Entonces, en pocas palabras, términos son aquellos que suman o que restan, factores son aquellos que multiplican o que dividen. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué es el proceso de factoreo? El factoreo es un proceso. El factoreo no es más que un proceso que nos permite convertir de términos a factores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estaban en la semana pasada viendo casos como este, hagamos uno sencillo, una multiplicación de polinomios. Un monomio multiplicado por un binomio. Esto ustedes lo desarrollaban así. Hacían este multiplicado por este, ¿no? Empezamos con la parte de los signos. Positivo que no se ve por positivo que no se ve es positivo que no se ve, por ser el primero. 2 por 5 son 10. X por X es X al cuadrado. Siguiente. Positivo que no se ve con positivo que sí se ve es positivo que sí se ve. Ley de signos. Ahora este con este. Número con número. 2 por 3 son 6. X con nadie, X. Y esto era la multiplicación de polinomios, ¿no? Ustedes lo vieron en la clase pasada. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Miren, nosotros en un inicio teníamos factores. ¿Sí? Teníamos factores. Este es un factor, 2x. Está multiplicando, por eso es un factor. Y 5x más 3 también es un factor. Entonces tenía factores. Y a través de un proceso algebraico, yo convertí estos factores a esta nueva expresión algebraica. Este era un conjunto de multiplicaciones y este es un conjunto de sumas. Entonces, he convertido de factores a términos. Digamos que es el camino fácil. Pasar de factores a términos es el camino fácil. Ahora, ¿cómo hacemos al revés? Porque en matemáticas todo se puede ir regresando de donde partimos. Entonces, ¿cómo hago para regresar de estos términos a esta expresión equivalente en factores? Eso lo hago a través del proceso de factoreo. En otras palabras, ¿qué es el proceso de factoreo? Ustedes tienen que tener esta imagen mental. Ustedes van a partir de términos. ¿Sí? Partimos de términos. Y a través del proceso de factoreo voy a poder obtener lo que son factores, expresiones equivalentes en términos de factores, ¿sí? Esto se convertirá a esto a través del proceso llamado factoreo.
Y el proceso llamado factoreo está compuesto por 10, bueno, pueden ser 10 casos de factoreo, 8 casos de factoreo, no estoy seguro cuántos son, cada literatura me enseña distinto, algunos creen que son 10, otros creen que son 8, pero la cosa es que a través de los casos de factoreo podemos pasar de términos a factores. Pregunta, ¿está claro hasta el momento la explicación de qué es el factoreo? Sí, Sí, está claro. Sí, se entiende. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de los casos de factoreo. Miren, algunos están como acostumbrados a llamarle caso 1, caso 3, caso 4, caso 6. Yo no soy mucho de memotecnia, no me gusta mucho la parte de memorizar, me gusta más la parte analítica. Entonces, les voy a ir explicando cada uno de los casos de factoreo. Nos vamos a fijar en el nombre del caso de factoreo, porque no es tan importante que ustedes sepan qué número de caso es, si es el cuarto, es el quinto, es el primero, eso no es tan importante. Lo que realmente nos interesa es saber cómo se llama el caso de factoreo. Esa es la primera cosa, cómo se llama el caso de factoreo. Segundo, cómo identificarlo, es decir, cómo saber que esa expresión se va por ese caso de factoreo. Y tercero, cómo diferenciarlo de los otros casos de factoreo. Entonces, así vamos a ir comenzando. El primero de los casos de factoreo es el conocido factor común, creo que este ya es muy popular. Entonces, vamos a hacer énfasis no solo en cómo resolverlo, sino en su nombre. ¿Sí? La palabra clave aquí para acordarnos es la palabra común. ¿De acuerdo? Es decir, que en la expresión algebraica ustedes van a encontrar algo que se encuentra repetido, algo que se encuentra en común entre todos los términos iniciales. Veamos unos ejemplos para que quede más claro. Veamos primero un ejemplo generalizado, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos la expresión AX más A por Y. Miren, esta expresión está escrita a base de términos y lo voy a convertir a una nueva expresión algebraica, pero a base de factores. Entonces, observo claramente que hay algo en común entre estos términos, que es la letra A. Esa letra está en común. Entonces, el proceso del factor común solo radica en sacar, vamos a decir así entre comillas, en sacar esa letra A como factor común. Miren, yo escribo el factor común, que es la letra A, y agrego un paréntesis para que quede multiplicando con el factor común, y dentro de ese paréntesis voy a escribir la expresión equivalente. Hay dos formas de hacerlo. Vale. La primera forma, que es la forma más fiel, la que nunca falla, ¿de acuerdo? No importa si ya lo vieron o no lo vieron. Cuando me refiero que ya lo vieron, me refiero a que no importa si ya lo identificaron o no. Esta forma nunca falla. Y consiste en reescribir toda la expresión algebraica original, es decir, AX más AY, y cada uno de los elementos de la expresión algebraica original son divididos entre el factor común, es decir, entre A. Esa es la forma más confiable, la del principiante, se puede decir, o la del método seguro. Entonces, miren, aquí se pueden cancelar algunos términos. La letra A se cancela con la letra A, la letra A se cancela con la letra A, y nos queda nuestra expresión equivalente a base de factores de la forma X más Y. Y esta es nuestra querida respuesta, ¿no? Lo que estamos buscando. Esa es nuestra respuesta. ¿Está claro cómo se ha factorizado esta expresión? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Ese fue nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a meterle unos numeritos. Nos dice 5x al cuadrado menos 10. Muy bien. Vale, ¿cómo factorizamos esta expresión? Lo podemos hacer siempre de las dos formas. Vamos a hacer primero la forma segura. Ya vamos a ver la otra forma. Primero, ¿qué hay en común entre estos dos términos? Aparentemente no está tan claro como aquí que la letra A está en común. Sin embargo, el 5 está en común en ambos términos. ¿Por qué? Porque el 5 claramente cabe en el número 5, o sea, cabe una vez en sí mismo, y el 5 cabe dos veces en el 10. Tienen que saber las tablas de multiplicar, o sea, tenerlas afiladas, ¿no? Tenerlas a la mano. El 5 cabe dos veces en el 10, por lo tanto, el 5 es factor común entre 5 y 10.
Entonces voy a sacar mi factor común. Ya identifiqué mi factor común es 5. Por el método seguro, agrego un par de paréntesis, coloco la expresión algebraica original, 5x al cuadrado menos 10, y todos los elementos de la expresión algebraica original los divido entre el mismo número 5, entre el mismo factor común. Miren que se puede cancelar y simplificar unas cosas. Aquí el 5 con el 5 se cancela y aquí podemos simplificar. La quinta parte de 10 son 2, la quinta parte de 5 es 1. Entonces la expresión algebraica factorizada sería 5 por x al cuadrado menos 2 entre 1, 2. Y esta es nuestra respuesta, es nuestra expresión equivalente escrita a base de factores. ¿Está claro el procedimiento por el método seguro? Sí, está claro. Sí, claro. Muy bien. Ustedes siempre pueden verificar, ¿de acuerdo? Si ustedes multiplican así, este por este, 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado, más por más, es más que no se ve, más por menos, menos, 5 por 2, 10. Eso significa que está correcto. Ahora lo vamos a hacer por el método un poco más, de aquel que ya agarró la práctica, ¿no? De que es un poquito más profesional. Y consiste en esto. 5x cuadrado menos 10. Siempre vamos a tener que identificar el factor común. Sigue siendo el 5, ya que cabe en sí mismo y cabe 2 veces exactas en el 10. Entonces, 5 factor común. Y uno empieza a pensar. Vaya, dice, ¿qué debo colocar aquí para que multiplicado con 5 me dé 5x al cuadrado? Lo que tengo que colocar es una x al cuadrado. ¿Sí? 5 por 1, 5. 5 por x cuadrado, 5x cuadrado. El 1 si quiere lo pone o si no, no lo pone. Ya que es invisible, podemos no escribirlo. Ahora el siguiente. Signo que llevamos es menos. ¿Qué número hay que poner aquí para que multiplicado con 5 me dé 10? El número 2. 5 por 2, 10. Más por menos, 20. Y esa es la forma simplificada o la forma rápida, la forma profesional. ¿Está clara la segunda forma? Sí. Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir haciendo un poco más de ejercicios con respecto a este tema del factor común. Si se fijan en este ejercicio, en el primero también, bueno, más que todo en este, el factor común se da nada más en la parte numérica. A veces se puede dar también en la parte de las letras. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Por ejemplo, si tuviéramos este problema. 7x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x. Ojo, el factor común no se limita nada más a los términos. Sí, aquí hay solo 2, aquí hay solo 2, pero aquí hay 3. Miren, una suma, una resta, otra suma, son 3 términos. Entonces, el factor común no se limita a tener 2, 3, 4, 5 términos. Puede ser cualquiera. Pero ahora observemos, números no hay en común. El 2 no cabe, o sea, cierto que el 2 cabe en el 7 por ser menor, sí, pero no cabe de manera exacta, no cabe perfectamente. El 2 no está, cuando estamos en la tabla del 2, no pasamos por 7. 2 por 6, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8, dejamos el 7. Igual el 5, el 2 no cabe perfectamente en el 5. Entonces, factor común de la parte numérica no hay, pero sí hay un factor común en la parte de las letras. Esta x, que no tiene exponente, realmente sí lo tiene, es el número 1 de manera invisible, ahí está, luego el invisible, y esa x cabe aquí 2 veces y cabe aquí 3 veces. Entonces, cuando vamos a sacar un factor común por la parte de las letras, vamos a sacar la variable o la letra de menor exponente. En otras palabras, este va a ser nuestro factor común, x a la 1. Y hacemos así entonces. Nuestro factor común es nada más la letra x por la parte numérica. No hay factor común y agregamos. Voy a hacerlo de las dos formas. Primero la forma segura. Expresión original
7x al cubo menos 2x cuadrado más 5x, todo dividido entre el factor común, entre x, entre x, entre x. Miren, podemos cancelar y simplificar. Aquí se cancela la x con la x, aquí se va una de arriba con una de abajo y se va una de arriba con una de abajo. Entonces nos quedaría x por 7. A 3 le quitamos 1, nos queda, o sea, hay 3 arriba y le quitamos 1, nos quedan 2, x al cuadrado. Menos 2, x al cuadrado sobre x. Hay 2 arriba, le quito 1 de abajo, me queda solo x. Más 5 y la x se canceló. Entonces solo hasta ahí. Más 5. Y esa es nuestra expresión equivalente factorizada. ¿Está claro el ejercicio? Sí, está Sí, claro. está claro. Sí, está claro. Está claro. Muy bien. Está claro. Esto lo verifican, ¿no? X por 7x al cuadrado, 7x al cubo. Más por menos, x por 2x, 2x cuadrado, más por más, x por 5, 5x. O sea, está correcto. Le ponemos que está bueno. Ahora lo hacemos por el método rápido. ¿Cuál es el método rápido? Identificamos el factor común, que es x. Y ahora decimos de un solo. A 7x al cubo le quito una de esos x, me quedan 7x al cuadrado. Menos 2x cuadrado le quito una de esos x, me quedan 2x. A 5x le quito la única x que tiene, solo me queda 5. ¿Está claro el método rápido? Sí, Sí, está claro. Muy bien. Está Sí, claro. claro. Vamos a hacer un último problema, bueno, al menos de factor común, un último problemita que incluye las dos, ¿no? La parte numérica y la parte de las letras. Por ejemplo, podría ser, vamos a ver, 8, más 4, x al cuadrado, menos 2x. Muy bien, factoricemos esa expresión. Vamos a hacer de la forma rápida, para ir practicando, ¿no? Esto ustedes háganlo mientras agarran confianza, la forma corta, larga o forma segura, mientras agarran confianza. Cuando agarran confianza, váyanse por la forma larga. Porque, por la forma corta, perdón. Porque en matemáticas, 1, 2, 3, 4, es bien raro que alguien lo haga así. Lógicamente, ya tienen más agilidad y se van por esta forma corta. Entonces, practicamos la forma corta. Vale. Ayúdenme ahí. ¿Cuál es el número? Solo por la parte numérica, ¿cuál es el número que estaría en común en los tres términos? 2. El 2. El 2. Correcto. Miren, el 2 cabe perfectamente en sí mismo. Obviamente cabe el 2 en el 2. El 2 cabe 2 veces en el 4. Y el 2 cabe 4 veces en el 8. Entonces, la parte común sería el número 2. Ahora, por la parte de las letras, ¿cuál es la letra en común en los tres términos? X. X. La X es el menor exponente. Entonces, X. Ahora, vamos a empezar. Voy a hacer el primero yo, le dan con los demás. El número hay que colocar aquí para que multiplicado con 2 de 8. Tiene que ser el número 4. 4. Muy bien, 4. 2 por 4, 8. Y ahora, si a X a la cuarta le quito una nada más de las X, entonces me va a quedar X al cubo. Más. Ahora el siguiente, ayúdenme. ¿Qué número hay que colocar aquí para que multiplicado con 2, 44? 2. Y por la parte de la letra, 2. solo X. X. Yo le quito una de las X a la X al cuadrado y me queda nada más una X. Muy bien. Ahora el último. ¿Qué número va a ser un menos? ¿Qué número hay que colocar aquí para que multiplicado con 2 me dé 2? 1. 1. Y ahora, ¿qué letra pongo? Nada, ¿verdad? Solo Ninguno. la X, le quitamos la única X que tiene. Entonces ahí cerramos nuestro paréntesis y ahí está factorizado a través del caso factor común. ¿Está claro el ejercicio 4? Sí, Sí, está claro. Sí. Sí, está claro. Sí, está claro. Entonces, vamos que aquí no le llaman, en este guión de clases que tienen ustedes, no le llaman caso 2. Yo lo conocía como caso 2, pero como les digo, cada literatura es diferente. Voy a pasarme a una extensión del factor común, que se llama factor común por agrupación, que básicamente no es más que haga el factor común dos veces. Hágalo primero una vez y luego hágalo otra vez. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona el caso 2. Llamémosle aquí caso 2, que es factor común por agrupación.
Muy bien, veamos. Y vamos a colocar aquí tema, caso 2, pongámosle factor común por agrupación. Nos dice ax al cuadrado menos a por y más 2b x al cuadrado menos 2b y. Muy bien. Observe. Primero, no hay nada en común en los cuatro términos. Miren, el a, por ejemplo, está aquí, pero no está aquí ni está aquí. El 2 está aquí, pero no está aquí ni aquí. El b está aquí y está aquí, pero no está aquí ni aquí. Entonces no hay nada en común en los cuatro términos. Sin embargo, sí hay algo común entre estos dos y hay algo en común entre estos otros dos. Entonces vamos a hacer el factor común por pedacitos. O sea, primero uno y después el otro. Empecemos con los que están subrayados en blanco. ¿Cuál sería el factor común entre ax cuadrado y y? A. El A. A. La letra A. Entonces, nuestro factor común, ¿qué quedaría? ¿Qué habría que colocar aquí? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y el siguiente? Menos Y. Menos Y. Menos Y. Bien, menos y. Llevamos el 5 y agregamos la y, ¿no? Le quitamos la A y ya está listo. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el factor común en los otros dos? 2. B. 2B. 2B. Entonces, miren, ustedes lo pueden sacar, ojo, con un signo positivo o con un signo negativo, ya que este es positivo y este es negativo. Yo les recomiendo que siempre lo saquen con el positivo. Y si en caso no les sale, pues entonces después lo vuelven a hacer con el negativo. Entonces voy a hacer yo con el signo positivo 2B. ¿Y qué me quedaría? Muy bien, aquí, ¿qué nos quedaría si quitamos la 2B? X al X cuadrado. al cuadrado. Menos Y. Menos Y. Menos Muy bien. Y. Miren, la expresión ha sido factorizada y ahora hay un par de factores. Sin embargo, siguen habiendo términos. No ha sido terminada de factorizar porque aún hay términos ahí, no está todo multiplicado entre sí. Pero aparece un nuevo factor común y es esto, x al cuadrado menos y, x al cuadrado menos y. ¿Está claro? ¿Se logra ver que está el factor común x al cuadrado menos y? Sí. 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 Muy bien, entonces nos quedaría así. X al cuadrado menos y, factor común de qué. Si yo a este primer término le quito su x al cuadrado menos y, ¿qué me quedaría? A más 2B. Correcto. Nos queda a, cuando yo le quito este a este término me queda solo a, y cuando le quito este a este otro término me queda más 2b. Y ahora hay multiplicaciones, por lo tanto la expresión ya está factorizada. ¿Está claro el procedimiento del factor común por agrupación? Sí, todo Claro. Claro. Sí, claro. Muy bien. Ustedes pueden verificar que cuando hagan este por este por este, y luego este por este, y este por este, es decir, la propiedad distributiva, van a llegar a la expresión original. Y cuando lleguen a la expresión original, significa que lo han factorizado correctamente. Muy bien. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más y así dejamos atrás este caso de factoreo. Vamos a empezar a agregar exponentes fraccionarios para que vean la diferencia. Ejercicio 2. Este factor común ya no es de factor común por agrupación. A más raíz cuadrada de A. Muy bien. Ustedes estudiaron la semana pasada en las discusiones lo que son la teoría de los exponentes y radicales, ¿no? Ley de exponentes y radicales. Entonces, por ley de exponentes y radicales, ¿cómo puedo escribir esta letra A? ¿Alguna idea? Como A elevado a un medio. A elevado a un medio. A elevado a la 1 medio. Muy bien. Para los que no se recuerden,
La propiedad de los radicales nos dice que la raíz enésima de a elevado a la m es igual al a elevado al exponente fraccionario, este sobre este, potencia entre índice de radical, m partido m. Y aquí hay un 1 invisible y aquí hay un índice de radical invisible, que siempre que sea invisible, ese índice es 2. Entonces se escribe a la 1 sobre 2. Pero otro bicho que tiene la de la corona que Para los que no se acuerdan, ¿no? Para refrescarles ahí la memoria. Muy bien. Ahora, haciendo notar los exponentes invisibles, este exponente invisible es 1, ya que no se ve. Ahora, ¿cuál es la letra con menor exponente? ¿A a la 1 o a a la 1 medio? ¿Quién es más pequeño? A la 1. A la 1 medio. A la 1 medio. Medio. A la 1 medio. A la 1 medio, correcto. A la 1 medio es menor. Entonces, voy a saber por qué es menor, porque este es 1 y este es 1 partido a la mitad. Entonces, este es más chiquito. Muy bien. Entonces, voy a factorizar el a la 1 medio. Ese va a ser mi factor común. A la 1 medio. ¿Factor común de qué? Vale. Por el método rápido es un poquito más complicado porque uno tiene que pensar, aquí va a la 1 medio. ¿Pero por qué va a la 1 medio? Bueno, cuando multiplico tengo que tener este. Este por este son las mismas bases. Sumamos los exponentes. 1 medio más 1 medio son 2 medios. 2 medios es 1. Ahí está por el método rápido. Pero si ustedes no se sienten muy seguros del método rápido, pues no pasa nada, tienen el método seguro. Expresión original entre expresión del factor común. Bien, ese método, como les mencionaba, no falla, es el más fiel de todos. Si tienen dudas, usen este método, no pasa nada. Muy bien, entonces empecemos a simplificar. Nos quedaría así. A elevado a la 1 medio, pasito de tortuga, ¿no? Quedaría A elevado a la 1 menos 1 medio, ¿no? Cuando tenemos división de bases iguales, hacemos la resta de sus exponentes. Más, este si no lo hagamos así, este es el mismo que este, se va, entonces solo me queda más 1. Ojo, no queda 0, queda 1, ¿de acuerdo? Aquí hay un 1 invisible. Entonces queda 1. Muy bien. Y ahora 1 menos 1 medio. Sería a la 1 medio por a la 1 menos 1 medio. ¿Cuánto es 1 menos 1 medio? ¿Ya vieron lo de las sumas y restas de fracciones? ¿Cuánto quedaría? 1 medio. 1 medio. Sí. Más 1. Ustedes pueden dejar las respuestas aquí. No hay ningún problema. O si gustan, lo escriben como de nuevo en su forma radical. Raíz cuadrada de a, lo mismo que a al medio, por raíz cuadrada de a más 1. Tanto esta respuesta como esta respuesta, las dos son igual de válidas. ¿Está claro el procedimiento cuando tenemos exponentes fraccionarios o radicales? Sí, todo claro. Sí, claro. Bueno, entonces, ustedes practiquen ahí de tarea este otro ejercicio. A más B a la 3 medios más la raíz cuadrada de A más B. O si gustan ahí, dejémoslo planteado. ¿Cómo podemos empezar a resolver este problema? ¿Alguna idea? Expresar el radical en forma exponencial. Muy bien, vamos a expresar el radical en forma de exponente fraccionario. Más, ojo, miren, A más B de manera invisible, todo esto está elevado a la 1 y tiene índice de radical invisible 2. Por lo tanto, quedaría A más B elevado a la 1 medio. Muy bien, continuando con la solución. ¿Alguna otra idea para continuar la solución? ¿Quién sería nuestro factor común ahí? A más B. Ahí de A más B, ¿a la cuánto?
A la 1 medio. A un medio. A más B a la 1 medio. Y aquí les quedaría, miren, unos paréntesis un poquito grandes. Y aquí la expresión original, A más B a la 3 medios, más A más B a la 1 medio, entre ambos, entre A más B a la 1 medio, que es el factor común, ¿no? Muy bien. Y ahí lo continúan ustedes, ¿no? Y aquí es igualito que el ejercicio anterior. Ya se lo dejo planteado, ustedes lo continúan para seguir practicando. ¿Queda claro el procedimiento de cómo llevar a la solución? Sí. Está claro. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente caso de factoreo. Ya llevan 2, ¿de acuerdo? Llevan 2 y el truco está en saberse el nombre. Factor común. Tiene que haber algo en común en todos los términos. Tengan eso en mente para los siguientes casos y no confundirlos. Muy bien. El siguiente caso de factoreo es la diferencia de cuadrados. Así se llama. ¿Dónde está la clave? En 2 palabras. Primero, diferencia. Vaya, una pregunta. Si mi hermano tiene ahorrados $500 y yo tengo ahorrados $400, ¿cuál es la diferencia entre los ahorros de él y los míos? $100. $100. $100. Muy bien. ¿Cómo sacaron esos $100? Restando el mayor del menor. Restando el mayor del menor. Así es, esa es una palabra diferencia, ¿de acuerdo? La palabra diferencia en matemáticas o en lenguaje algebraico lo traducimos por signo menos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tengan problemas de aplicación y les digan, por ejemplo, la diferencia entre las edades de Carlos y Juan es de 8 años, significa que la edad de Carlos menos la edad de Juan es igual a 8. ¿De acuerdo? La palabra diferencia es sinónimo o traducción de resta en lenguaje algebraico. ¿Y qué dice cuadrados? Cuadrados significa que tenemos que tener la diferencia, la resta, entre 2 expresiones que se encuentren elevados al cuadrado. En otras palabras, tengo que tener algo elevado al cuadrado menos otra cosa elevado al cuadrado. Así me identifico. ¿De acuerdo? Así identifico la diferencia de cuadrados. Es diferencia de algo al cuadrado menos otra cosa que sea al cuadrado. Así lo vamos a identificar. Entonces, ¿cuál es la forma más general de la diferencia de cuadrados? Es una formulita muy sencilla. Dice, algo al cuadrado menos otra cosa elevado al cuadrado. Así lo van a encontrar. Algo al cuadrado menos otra cosa elevado al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de 2 paréntesis entre sí. ¿Y qué vamos a colocar en esos paréntesis? Ojo, la fórmula dice así. Dice, A menos B por A más B. Básicamente solo es esta letra, uno con signo positivo, negativo y otro con signo positivo. Si quieren, primero el negativo y después el positivo, o primero el positivo y después el negativo. Eso es diferente. Lo importante es que uno tenga el positivo y el otro tenga el negativo. Eso es lo que importa. Pero ojo, no se vayan a confundir. Este caso o esta fórmula de la diferencia de cuadrados no le está diciendo, mire, venga usted y quite el exponente, bórrelo. No le está diciendo eso. A es la raíz cuadrada de esto y B es la raíz cuadrada de esto. En otras palabras, lo que ustedes tienen que hacer es sacar la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero nos da A y esto van a ir a colocar. Y sacamos la raíz cuadrada del segundo, que es B cuadrado. Eso de casualidad nos da la letra B. Y esto se va a ir a colocar, ¿de acuerdo? Si ustedes tuvieran un exponente que fuera a la cuarta, pues entonces tendrían que sacarle la raíz cuadrada a la cuarta. Muy bien. Entonces, esa es la teoría de la diferencia de cuadrados. ¿Está claro lo de la fórmula de sacar la raíz? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien, vamos entonces a hacer unos ejercicios para terminar de afianzar ese tema.
Empecemos con uno sencillito, sencillito, sencillito. X al cuadrado menos 4. Esto sale a cada rato en las desigualdades, en casos de factoreo, integrales, derivadas, etc. Entonces, ¿cómo factorizamos x cuadrado menos 4? Mire, primero identificar, no es factor común, no hay nada en común entre el 4 y la x al cuadrado, no es factor común, no puedo irme por ese camino, o sea, no vayamos a olvidar lo que acabamos de estudiar, no es factor común. Sí es cierto, hay una diferencia, hay un signo menos, es diferencia entre dos cosas, pero solo uno está elevado al cuadrado. Sí, el otro aparentemente no está al cuadrado, pero sí se puede escribir así. 2 al cuadrado es 4, entonces sí hay una diferencia de cuadrado, solo que el segundo no es tan evidente como el primero, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay una diferencia de cuadrados. ¿Es necesario hacer esto? No, realmente no es necesario, solamente lo he hecho para que ustedes noten que efectivamente hay una diferencia de cosas elevadas al cuadrado, con la única diferencia que este no está tan evidente como este. Pero ¿cómo es el procedimiento para resolverlo? Sencillo, saquémosle la raíz cuadrada a este. Ya vimos que efectivamente es una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x al cuadrado, se nos va este con este, y nos queda la x, ese lo vamos a dejar listo para irlo a sustituir, y saquémosle la raíz cuadrada a este. La raíz cuadrada de 4. Aquí hay que pensar que el número multiplicado por sí mismo nos da 4. El 2, 2 por 2, 4. Listo, ya tenemos las dos raíces. Por lo tanto, esta expresión de acá se puede escribir como dos paréntesis multiplicados entre sí, donde voy a colocar este y este en los dos, x y 2, x y 2, uno con más y otro con menos, el que quiera. Ahí el primero era menos, bueno, aquí no pasa nada, el primero será más y el segundo será menos. ¿Sí? Lo importante es que uno con positivo y el otro con negativo. ¿Está claro el procedimiento de la diferencia de cuadrados? Sí, Sí, está está claro. Está Sí, claro. está claro. Y vean que es sumamente sencillo. Este es los casos de factoreo más sencillos que se encuentran. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice 25 al cuadrado menos 49 b al cuadrado. Voy a aplicar el mismo truco para notar que hay una diferencia de cuadrados, quizás aquí un poco más evidente, ya que ambos están al cuadrado, pero los números no. Pero es que es bien raro que alguien le dé los números al cuadrado. O sea, cuando vamos a comprar tomates, decimos, quiero 25 tomates, no digo, quiero 5 al cuadrado tomates. Entonces, los números normalmente es que no se ven al cuadrado, sino que se ven cabal. Pero sí podemos hacerlo notar. Mire, 25 no es más que 5 elevado al cuadrado. Y aquí tengo al cuadrado, menos 49. 49 es 7 por 7, 49. O sea, 49 es 7 elevado al cuadrado. Y aquí tengo b al cuadrado. Y estos son, por propiedades de exponentes, se puede escribir así, como 5a al cuadrado menos 7b al cuadrado. Miren, entonces, evidentemente, sí tiene la forma de una diferencia de cosas al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Yo le dije, no es un paso necesario, no. Lo estoy haciendo para que ustedes se acostumbren a poder escribir números de esta forma, ¿de acuerdo? Porque más de alguna vez será necesario. Pero para factorizarlo no es necesario hacerlo. Para factorizarlo, recuerden que esto es algo extra. Para factorizarlo solo necesito de un solo las raíces. Entonces, raíz de 25 al cuadrado. Sería raíz de 25, el número 5. 5 por 5, 25. Raíz de a cuadrado se va a este con este y nos queda a. Observen que es lo mismo que está aquí. Ahora el siguiente. Raíz de 49, b cuadrado. Muy bien. Raíz de 49 son 7. 7 por 7 es 49. Raíz de b cuadrado, solo el b. Listo. Ya tenemos los dos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, poner uno con más, el otro con menos, y ahí se terminó. Muy bien, quedaría entonces factorizado de esta forma. Ojo, cuidado, es cierto que uno positivo y el otro negativo, pero no vayan a poner este primero
y este después. ¿De acuerdo? El primero era este, 25 al cuadrado, este va primero, y después iba este va después. Entonces quedaría 5A, 1 con menos, 7B, y el otro con más. 5A más 7B. ¿Está claro cómo se factoriza? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien, siempre pueden verificar. Este por este, este por este, este por este, este por este, llegan a la expresión original. Eso siempre se les va a cumplir. Vamos con el siguiente. Vamos con este. Ejercicio 3. 9b a la cuarta menos 5. Muy bien. ¿Se puede hacer de un solo? Sí, se puede hacer de un solo. Sin embargo, siempre voy a ayudarles con la parte extra, ¿sí? Para que ustedes practiquen. Vale. 9. 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Y b a la cuarta. B a la cuarta se puede escribir como b al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? 2 por 2, 4. Y 5, ¿cómo se escribe 5? Ese no es tan fácil como el 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Pero no hay un número, o bueno, sí hay, solo que no es exacto, que multiplicado por 5, multiplicado por sí mismo me dé 5. O sea, raíz cuadrada de 5, no hay un número así entero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues escribo raíz cuadrada de 5 y esa raíz cuadrada de 5 lo elevo al cuadrado. Si elevo esto al cuadrado, se me van a cancelar y voy a obtener el mismo que está aquí. Entonces, así se hace cuando el número no tiene raíz exacta. Por eso está este ejercicio. Muy bien. Ahora, esto... ¿Puede repetir eso último? ¿Cómo? ¿Puede repetir eso último? ¿Que si puedo repetir esto? Sí. Ah, ok. Vale. Les comentaba que a veces los números no tienen raíces exactas. Por ejemplo, pongamos algunos de las raíces más básicas, ¿no? Raíz cuadrada de 4 son 2. Raíz cuadrada de 9 son 3. ¿Por qué? 2 por 2 son 4. 3 por 3 son 9. Raíz cuadrada de 16 son 4. 4 por 4 es 16. Raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por 5, 25. Pero observen que la raíz de 5 no la encontramos por aquí. O sea, si yo pongo raíz de 5, ¿cuánto será? Yo tengo que ponerme a pensar que el número multiplicado por sí mismo me da 5. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Ya me pasé. Entonces, no hay un número entero que me dé a multiplicarlo por sí mismo me dé 5. Si ustedes meten esto en la calculadora, les va a dar un valor decimal. Entonces, cuando encuentren números que no tienen raíces exactas, ¿cómo podemos expresarlo de esa forma? Como algo elevado al cuadrado. Sencillo. Simplemente, ¿qué número hay que multiplicar por sí mismo para que me dé la raíz cuadrada de 5? Perdón, para que me dé 5. Tendría que ser la raíz de 5 multiplicado por la misma raíz de 5. ¿De acuerdo? Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 elevado al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, este con este se va. Y solo me queda el número 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto será si tuviéramos, por ejemplo, en lugar de 5 tuviéramos 3? Pues raíz de 3. Si tuviera 7, raíz de 7. Cuando los números no tengan raíces exactas, nosotros lo expresamos como la raíz elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esto es extra, recuerden, esto es extra, aplicando esto a este concepto, tendría esto. 9. 9 es un número que se puede escribir como 3 al cuadrado, y eso nos da 9, y b a la cuarta es una expresión que lo puedo escribir como b cuadrado elevado al cuadrado. 2 por 2 son 4. Menos. Ahora viene la dificultad, ¿cómo hago con un número que no tiene raíz exacta? Pues no pasa nada, escriba la raíz y no la calcule, solo indíquela y elévela al cuadrado. ¿Sí? Con este se van a ir y me quedaría el mismo 5. ¿Está claro esto último? Sí. Sí. Sí, está claro. Muy bien. Entonces les comentaba que miren, este exponente con este exponente se pueden agrupar y escribir entonces así. 3b al cuadrado elevado todo al cuadrado menos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado.
Recuerden, no le quiten importancia a esto, no solamente porque no es parte del procedimiento general, digamos, no le quiten importancia, lo van a ocupar, se los estoy avisando, se los estoy advirtiendo, lo van a ocupar. Entonces acostúmbrense a poder escribir expresiones de forma equivalente. Verifiquemos, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, b al cuadrado, b a la 2 por 2, b a la cuarta. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado se va y nos queda 5. O sea que esto que está aquí es correcto. Muy bien. Ahora sí, a lo que nos interesa, factoricemos. Resolvamos el caso esa expresión. Resolvámoslo a través de la diferencia de cuadrados. Van a ver que voy a obtener exactamente esas mismas expresiones. 3b cuadrado y raíz de 5. Al hacerlo por el método directo. 9b a la cuarta menos 5. Raíz cuadrada de esto. 9b a la cuarta. Muy bien. Raíz cuadrada de 9 son 3. Raíz cuadrada de b a la cuarta. Aquí hay un índice invisible 2. Entonces se escribe b a la entre 4 entre 2. 4 es 4 entre 2. Sería 3b al cuadrado. Miren, es exactamente lo que obtuve aquí. Y ahora la raíz cuadrada de este no se puede hacer de forma exacta. Entonces solo lo dejamos ahí, raíz de 5. Entonces esto se escribiría como 3b al cuadrado más la raíz cuadrada de 5 por 3b al cuadrado menos la raíz cuadrada de 5. Uno con más, otro con menos. Y esa es nuestra respuesta, nuestra expresión factorizada. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Claro. Vamos a hacer otro ejercicio. Y con ese vamos a dejar hasta ahí la diferencia de cuadrados. Disculpe, yo tuve problemas para conectarme tuve ciertos problemas para poder conectarme al principio y quería preguntarme si esta clase no se está grabando. Sí, la clase se está grabando. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, siempre la van a poder revisar ahí en el enlace que les mandaron. Ahí pueden ver la clase completa, pausarla y todo. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Es 16 x a la cuarta menos y menos 3z al cuadrado. Muy bien. Ahorita lo voy a hacer de forma directa, a resolverlo, lo que nos interesa, y quiero que ustedes me ayuden a escribirlo de forma equivalente. Raíz cuadrada del primero, 16x al cuarto. Muy bien, empecemos. Parte numérica. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. 4. Y raíz cuadrada de 16 al cuarto. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. X al cuadrado. Listo, ya tenemos el primero. Ahora el siguiente. Raíz cuadrada de y menos 3z elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Y menos 3z. Y menos 3z, ¿no? Evidentemente se va este con esto, nos queda y menos 3z. Muy bien, eso nos queda. Ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo. Ahora solo hay que poner uno con más y otro con menos. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces nos quedaría así la expresión factorizada. Primero, 4x al cuadrado y vamos a hacer así. Ojo, este paréntesis de aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Se cierra con este paréntesis de acá y luego aquí va otro paréntesis, ¿no? Recuerden que son dos paréntesis multiplicados entre sí. Entonces, con cuidado. Primero, uno con más, otro con menos. El signo más, con mucho cuidado, no se vayan a equivocar porque esto pasa seguido en un examen, va a ir detrás de todo el paréntesis. Miren que aquí yo no me he quitado el paréntesis por esa misma razón. Entonces quedaría y menos 3z. Y el siguiente es 4x cuadrado
signo menos, y ese signo menos va a afectar a todo mi paréntesis y menos 3z. ¿Está claro esto del paréntesis que debe de estar encerradito? Sí, claro. Vale. Sí. Miren las consecuencias si no lo encierran. Si ustedes lo hubieran puesto aquí, por ejemplo, menos y menos 3z, entonces este menos por más es menos por menos es más, y ustedes tienen menos. Ahí está el error. Y este error, digamos, en álgebra, pues más o menos se da algo de puntaje. Pero si es matemáticas, la asignatura de matemática 1, matemática 2, y este es un error que se da al principio de la solución, todo el resto de la solución está malo, ¿de acuerdo? Entonces les estoy adelantando los problemas, los posibles errores que pueden tener. En la vida, no solo en matemáticas, sino que en la vida, no solo tienen que saber qué es lo correcto que se debe hacer, sino también qué es lo que no se debe hacer para no cometer esos errores. Entonces, uno con positivo antecedido al paréntesis, uno con negativo antecedido al paréntesis. Muy bien, ahora sí, apliquemos ley de signos. Miren, yo le llamo a esto positivo, le llamo signo de respeto, y al negativo le llamo signo de irrespeto. Cuando ustedes tienen un positivo antecedido de un paréntesis, este positivo va a respetar los signos de los elementos que se encuentren dentro de su paréntesis posterior. Y cuando ustedes tengan un signo negativo antecedido o colocado antes de un paréntesis, este va a irrespetar los signos de los elementos que estén dentro del paréntesis posterior. Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? De esta forma. 4x al cuadrado, signo de respeto. Este es positivo invisible, sigue siendo positivo, pero ahora visible. Este es negativo, lo respeto, sigue siendo negativo. Ahora el siguiente. 4x cuadrado, signo de irrespeto. Este es positivo invisible, lo irrespeto y lo vuelvo negativo. Este es negativo, lo irrespeto y lo vuelvo positivo. ¿Está claro el procedimiento? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, con eso terminamos lo que sería la diferencia de cuadrados. Vamos al siguiente caso. Es la suma y la resta de cubos. Algunos libros, la suma de cubos es un caso, la resta de cubos es otro caso. Por eso les digo que no se sabe, bueno, creo que no se sabe a ciencia cierta cuántos casos son. Pero no es necesario saber cuántos, solo saber cómo hacerlos. Suma, ojo, observen que hablamos solo de diferencia de cuadrados. No he hablado de suma de cuadrados. Si ustedes encontraran 9b a la cuarta más 5, esta no es una diferencia de cuadrados, es una suma de cuadrados. Y digamos que en teoría no se puede factorizar la suma de cuadrados. O sea, no hay una forma tan sencilla de factorizarla. Sí se puede factorizar, pero requiere de un artificio algebraico, que ahora vamos a ver en su momento. Pero por el momento, ahorita que están estudiando, que espero que estudien lo que van a ver en la clase que estamos viendo ahorita, enfóquense que solo hay diferencia de cuadrados. Ya vamos a ver más adelante cómo trabajar una suma de cuadrados. Pero cuando es en la parte de cubos, sí hay tanto suma como resta de cubos. Entonces vamos a escribir casos 4, suma o diferencia, que es lo mismo que resta, de cubos. Ahora las palabras son otras, ya no son cuadrados, ya no es solo diferencia. Puede ser suma, puede ser diferencia, pero el elemento que encontraremos al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este caso de factoreo? ¿Cómo lo vamos a observar e identificar? Vamos a decir que vamos a encontrar algo que se encuentra elevado al cubo más o menos, cualquiera de los dos, otra cosa que se encuentre elevada al cubo. Así lo voy a identificar. Hay algo al cubo más otra cosa al cubo o menos otra cosa al cubo. ¿Está claro cómo identificar la suma o diferencia de cubos? Sí, todo claro. Sí, está claro. Muy bien. También son un par de formulitas. Vamos a empezar con la suma de cubos. Bueno, la vas a encontrar así. Algo al cubo más otra cosa al cubo. A al cubo más b al cubo. ¿Cómo la vamos a factorizar? Bueno, lo vamos a factorizar a través de dos paréntesis, dos pares de paréntesis. El primero va a ser un paréntesis corto, el segundo va a ser un paréntesis un poco más largo. Esto va a ser una cadenita. Vale. El paréntesis corto va a salir de la expresión original.
¿Cómo lo voy a sacar? Sacándole raíz cúbica a cada uno de los que están aquí. Ojo, raíz cúbica. Entonces, raíz ya no es cuadrada. Raíz cúbica de A al cubo es A. Raíz cúbica de B al cubo es B. Y aquí voy a colocar un signo. ¿Qué signo voy a colocar? Copiado y pegado. Este signo que ven aquí, copiar y pegar aquí. ¿Sí? Ahí se saca el factor corto. Ahora, ¿cómo voy a sacar el factor largo? Bueno, el factor largo lo voy a sacar a partir del factor corto. Miren, el corto sale a partir de esto y el largo sale a partir del corto. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta forma. El cuadrado del primero menos el producto, no el doble producto, eso es otra cosa, ese es el cuadrado de un binomio. Este no es un cuadrado de un binomio. Aquí es solo el producto de este con este. Más el cuadrado del segundo. Así es como lo vamos a factorizar. Miren que si aquí tienen más, aquí se van a llevar la desventaja de ir alternando los signos. Miren, positivo invisible, negativo, positivo. Ahora, ¿cómo es la diferencia de cubos? Parecido. Factor corto multiplicado por factor largo. El factor corto sale de este. Saquemos la raíz cúbica de este y la raíz cúbica de este. Raíz cúbica de A al cubo es A, raíz cúbica de B al cubo es B. ¿Qué signo voy a colocar aquí según lo que dije? Menos. Copiar y pegar, ¿no? Este signo negativo, copiar y pegarlo para acá y ya está. Factor corto, listo. Ahora factor largo. ¿Cómo voy a sacar el factor largo? Cuando ustedes tengan el negativo por acá, digamos que aquí tienen positivo, la pagan por acá. Aquí tienen negativo, ya la pagaron, ahora tienen beneficio por acá. Entonces, ¿cómo van a sacar el factor largo? Igualito que es el mismo esqueleto, es el cuadrado del primero. Ahora es más el producto del primero por el segundo. A por B no es el doble producto, más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Miren, si ustedes llevan ya el negativo, aquí no alternan. Si ustedes parten del positivo, aquí alternan. Así se factoriza la diferencia de cubos. No recomiendo memorizarlo, recomiendo deducirlo. Desde el momento que lo aprendí, que este corto sale de aquí y que este largo sale del corto, ya pasaron años que lo aprendí y aún no se me olvida. Entonces recomiendo deducirlo, no oírlo hablando para entender cómo se va sacando esa formulita, no memorizarlo, ¿sí? Para que le dure el conocimiento por los años. Muy bien, ¿está claro cómo vamos a ocupar la factorización? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio más respecto a la diferencia de cubos y creo que más o menos por ahí nos vamos a quedar con la clase. Para factorizar este problema, o este ejercicio, mejor dicho, 27 menos x al cubo. Miren, notablemente, dejé pendiente aquel, quiero que me ayude con aquel también, ya de último lo vamos a hacer. Notablemente es una diferencia de cosas, ¿sí? Hay algo menos otra cosa, pero logremos ver la diferencia. Esto está elevado al cubo, ya no está al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces es diferencia de cubos. Recuerden que no importa al final si el 27 tiene raíz cúbica exacta o no, en este caso sí lo tiene, pero aunque no lo tuviera, simplemente lo dejo expresado como raíz cúbica de 27. Entonces, empecemos. Raíz cúbica, tengo que sacar raíz cúbica de los números. De 27. Pregunta, número multiplicado por sí mismo 3 veces para que nos dé 27, ¿cuál es? 9. 3. Es 3. ¿Sí? Cuidado con el 9. 9 no es. 9 por 9, 81. Ya nos pasamos. Nos falta todavía multiplicar una vez más por 9. Entonces es 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ahí está. Ahora con x al cubo. Raíz cúbica de x al cubo. Miren que este está sencillo. Se va este con este y nos queda nada más la x. Muy bien. Esos son los términos para sacar el factor corto.
Entonces, miren, primero factor corto, ojo, no voy a ver la fórmula, lo voy a sacar así como dije. Factor corto por factor largo. Empezamos. Raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de x al cubo es x, aquí está. Signo, ¿cuál signo coloco aquí? Menos. Menos. Copiar y pegar este signo. Muy bien, factor corto a partir de la expresión original, listo. Ahora factor largo a partir del factor corto. ¿Cómo quedaría? El cuadrado del primero, 3 elevado al cuadrado. Como ya llevo el negativo, ya las pagué, me quedo con puro positivo. Más el producto entre este con este. 3 por x. Si están juntos, están multiplicando. 3x. Más el cuadrado del segundo. ¿Está claro cómo he escrito la formulita? Aplicando a lo que dije. Sí. Sí, todo claro. Sí, está claro. Muy bien. Sí, sí. Entonces simplemente desarrollamos este 3 al cuadrado, ¿no? No se ve muy bien ahí, no es muy estético dejarlo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, 3 por 3, 9, más 3x, más x cuadrado. Y ahí está factorizada la diferencia de cubos. ¿Está claro el ejercicio? Sí. Sí. Para verificar, multiplican ustedes de tarea, ¿no? Este por este, por este, por este, y este por este, por este, por este. Suman o restan los términos semejantes y van a llegar a esto mismo. Quiero retomar este problemita. ¿Sí? Lo hicimos de forma directa, quiero retomarlo. De la diferencia de cuadrados, 16x cuarta menos y menos 3z al cuadrado. Muy bien, ayúdenme. ¿Cómo puedo escribir esto de forma diferente? ¿Cómo puedo escribir el 16 de forma diferente? ¿Sí? Quiero escribir Como 4 al cuadrado. Muy bien, vamos muy bien. 4 al cuadrado. Vamos paso por paso. 4 al cuadrado, 16. Ahora, ¿cómo puedo escribir esto x a la cuarta como algo elevado al cuadrado? X al cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien, exacto. X al cuadrado elevado al cuadrado. Miren, esos son los trucos que necesitan manejar. Ahora, este de aquí ya está escrito, o sea, ya está algo al cuadrado, entonces ni nos complicamos, vamos a seguir copiar y pegando. Muy bien, y ahora, ¿cómo puedo escribir esta última expresión como una sola cosa elevada al cuadrado? 4x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, 4x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, copiar y pegar por acá. Correcto. Miren, verificamos, 4 al cuadrado son 16, x al cuadrado es x a la cuarta. Esto que está aquí es lo que ustedes obtuvieron por aquí. Y esto que está aquí, y menos 3z, es lo que ustedes obtuvieron por aquí. Muy bien, creo que les está quedando claro esto de escribir diferente, como una sola potencia al cuadrado. ¿Me verifican? ¿Está claro esto? Sí. Sí. No, muy bien. Nos quedan todavía un par de minutos, vamos entonces a terminar un ejercicio más de la diferencia o la suma de cubos. Vamos a hacer esto. Y el cubo más un octavo. Vemos que ahora no es una diferencia de cubos, pero es una suma de cubos. ¿De acuerdo? Sigue siendo algo al cubo más otra cosa que se puede escribir al cubo. Entonces, hoy lo voy a hacer de la otra forma. ¿Sí? No con las raíces. Lo que ustedes escriben. Escribiendo diferentemente. ¿Se puede? ¿Sí? Ahí dice el cubo más un octavo. Más un octavo, correcto. Gracias. Bueno, esta y al cubo claramente se puede escribir como y elevada al cubo, ¿no? Y este un octavo, ¿alguna idea de cómo escribirlo como una sola cosa al cubo? Un medio del cubo. Un medio, muy bien.
1 medio. 1 al cubo sigue siendo 1, 2 al cubo sigue siendo 8. Estos resultados son los que van a obtener al sacar las raíces cúbicas. Por lo tanto, ya lo puedo sacar de un solo. Factor corto multiplicado por factor largo. El primero, vamos a colocar la raíz cúbica de este, que ya la vimos, está aquí, es 10. Y la raíz cúbica de este, que ya lo vimos, está aquí, es 1 medio. ¿Qué signo vamos a poner acá? Más. Más. Positivo. Más. Positivo o más. Muy bien, copiar y pegar este signo. Y ahora el factor largo a partir del factor corto. Díganme ahí cómo podría quedar el primero. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Muy bien. Menos multiplicación de X menos por 1 medio. Menos Y. por un medio. El producto Y por 1 medio, muy bien. Entonces 1 medio de Y. Luego, Más Más. Un medio. Un medio Cuadrado, un medio. multiplicado. Más 1 medio al cuadrado. 1 medio al cuadrado. Por ahí escuché también un cuarto, no hay problema, se puede hacer también de un solo. Entonces quedaría Y más 1 medio por Y al cuadrado. Si gustan ponen 1 medio de Y o ponen Y sobre 2, como ustedes gusten, o sea, 1 por Y es Y, como gusten, más 1 al cuadrado 1 entre 2 al cuadrado 4. Y ahí está factorizado. ¿Está claro el procedimiento de la suma de cubos? Sí, está claro. Sí. Sí. Está claro. Y sencillo, ¿no? Ya ven que no está tan complicado esto del factoreo. Solo hay que recordar lo que alguna vez se vio. Muy bien. Entonces, terminaríamos con esto en la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con los demás casos de factoreo. Y los invito a estar estudiando. Todo lo que acaban de ver ahora y lo han entendido, vuélvanlo a hacer con su puño y su letra para que ustedes pasen del entendimiento al comprendimiento. Es decir, cuando ya ustedes lo pueden resolver solitos, sin necesidad de ver cómo se hace. Bueno, que pasen buen día. Fue un gusto.